Hola y bienvenidos a esta nueva edición de Puntos de Vista. Les saluda Wu Shuoyu desde Beijing. Invitado por el Ministerio de Justicia de China, el miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y secretario del Consejo de Estado, Homero Acosta Álvarez, está de visita en China. En esta edición de Puntos de Vista tenemos el honor de hacerle una entrevista exclusiva para conocer los temas relacionados con el cambio que experimenta la sociedad cubana después de la reforma de la Constitución, así como sobre las relaciones bilaterales de Cuba con China y con los Estados Unidos. Compañero Acosta, bienvenido a nuestro programa de Puntos de Vista. Bueno, un gran placer estar aquí en este programa, acompañar a CGTN desde Beijing. Bueno, en primer lugar, ¿cuál es el propósito de esta visita suya a China? Bueno, como parte de los intercambios fluidos y permanentes que mantiene China con Cuba, nosotros estamos hoy aquí para intercambiar con diversas autoridades chinas sobre asuntos que tienen que ver, en primer lugar, trasladar e informar acerca del proceso constitucional que tuvo lugar en Cuba el pasado año, del cual emergió una nueva constitución que marca derroteros socialistas y que tuvo una gran participación popular y un ejercicio de voto por nuestro pueblo en la ratificación de esa constitución. Es transmitir un poco esas experiencias, como ha sucedido en otras ocasiones, porque ante acontecimientos fundamentales, tanto de China como en Cuba, ambas partes hemos informado a las contrapartes sobre estos sucesos. Ha ocurrido en los congresos del Partido Chino, con el Partido Comunista Cubano, distintas autoridades han venido aquí. Y en esta ocasión venimos un poco a trasladar, pero no solamente a trasladar nuestras experiencias, también queremos intercambiar con diversas autoridades chinas sobre los procesos legislativos, sobre los desarrollos institucionales, cuando Cuba, por la propia Constitución, ha cambiado el diseño del funcionamiento del Estado y tiene que analizar también la experiencia, la práctica constitucional china que le sirva un poco de referente para los cambios que han tenido lugar en el orden institucional en Cuba. Bueno, sabemos que usted, como secretario del Consejo de Estado y diputado de la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba, tuvo la buena oportunidad de participar en el proceso de elaboración de la nueva Constitución, que fue aprobada, como conocemos, por un 86% de la población cubana. Entonces, en primer lugar, ¿podría hablarnos un poco sobre este proceso, además los elementos que se tuvieron en cuenta para su elaboración? Bueno, los inicios del proceso habría que tomarlos como referencia el 6º Congreso del Partido Comunista de Cuba. En ese Congreso del Partido se aprueban los lineamientos de la política económica y social, en el cual hay un acercamiento, un rediseño del modelo económico social cubano, que ya comenzaba, empezamos a percatarnos de que había ciertos puntos en ese diseño económico y social que ya no entraban en concordancia con la Constitución vigente del año 1976, que había sido reformada en los años 1992 en una reforma bastante profunda, y en el año 2002. Y por tanto, el Buró Político del Comité Central del Partido Comunista aprobó crear un grupo de trabajo para estudiar todo aquello que pudiera contradecir o pudiera no estar acorde a la Constitución vigente y pensar a futuro qué cambios constitucionales debíamos realizar para estar a tono con ese rediseño del modelo económico y social. Y en ese grupo de trabajo no nos quedamos solamente en el ámbito económico y social, sino también profundizamos en otros aspectos de carácter constitucional que necesitaban de una revisión profunda. Y una de las primeras tareas que acometió ese grupo fue estudiar los modelos constitucionales, estudiar los procesos de reforma constitucional que habían tenido lugar en varios países, conocer también las experiencias de otros países, en particular el modelo chino en cuanto a las reformas que habían tenido lugar con motivo del proceso de reforma iniciado hacía varios años en China, cuestión muy interesante también para nosotros. Estudiamos también los cambios jurídicos y las transformaciones jurídicas que habían tenido lugar en Vietnam y otros países, y también
un amplio estudio de los cambios constitucionales que tenían en nuestro entorno iberoamericano, en particular en el escenario latinoamericano, en primer lugar la Constitución bolivariana de Venezuela, del Ecuador, de Bolivia, etcétera. Y después del 7º Congreso del partido, en el 2017, donde se aprueban un grupo de documentos y se aprueban, ya hay una mayor, está más fundamentado los cambios en el modelo económico, se considera ya prudente y conveniente comenzar ya el proceso de reforma de la Constitución. Y para eso la Asamblea Nacional del Poder Popular en junio del año pasado, en junio del 2018, creó una comisión de diputados, de 33 diputados, para que presentara un proyecto de constitución, de una nueva constitución, al Parlamento, lo cual ocurrió en julio de ese propio año. Claro, todos los estudios que habíamos realizado con anterioridad y parte de los compañeros que estábamos en el grupo inicial de trabajo, ayudó a que fuéramos a hacerlo de una manera mucho más expedita, fuéramos mucho más rápido, pero la comisión trabajó durante 2 meses y presentó un proyecto una primera versión a la Asamblea Nacional en julio del 2018, 21 y 22 de julio, lo cual se aprobó en una primera lectura el proyecto y se sometió a consulta popular. Ese mecanismo es un mecanismo muy propio del proceso democrático cubano, socialista, que ya tenía como antecedente la Constitución de 1976, que también había sido fruto de un proceso de consulta y de posterior referéndum. Ahí se hizo una consulta popular con la participación de todo el pueblo, en el cual la población expresaba su opinión sobre los artículos del texto constitucional. Durante 3 meses, desde agosto, del 13 de agosto al 15 de noviembre del 2018, nuestra población fue consultada y participaron cerca de 9 millones de personas. Esas personas dieron opiniones, criterios, adiciones, objetaron artículos, pidieron suprimir artículos, pidieron modificar el contenido de algunos artículos, y en total hubo 1.700.000 opiniones en más de 130.000 asambleas, reuniones que se efectuaron en las comunidades, en nuestros barrios, en nuestros centros de trabajo, en nuestros centros estudiantiles, con nuestros jóvenes, y lo cual enriqueció mucho ese proyecto. Finalmente, después de procesada todas esas opiniones, porque eran 1.700.000 opiniones, pero de ellas cerca de 900.000 propuestas, cerca de 900.000 propuestas que había que procesar para dar respuesta a los planteamientos de la población. Finalmente, concluido ese proceso de consulta popular, se procesaron las opiniones y se agruparon por tipos de opinión, y cada uno de esos tipos de opinión se le fue dando respuesta y se presentó nuevamente a la comisión redactora de diputados de la Asamblea Nacional para que presentara y evaluara un nuevo proyecto, un nuevo texto. Eso ocurrió en diciembre del pasado año. Y en diciembre del pasado año, el 22 de diciembre, la Asamblea Nacional, en una segunda lectura, en un nuevo proyecto que había sido enriquecido por la opinión de la población, de lo cual hace que el pueblo cubano sea un constituyente activo en el proceso, evaluó esa opinión y presentó un nuevo proyecto que fue aprobado en la Asamblea Nacional. Y no quedó ahí, porque lo interesante es que ese proyecto primero se nutre de la opinión y después se legitima en el voto popular, en un referendo en el cual, mediante el voto secreto y directo, nuestra población ratifica ese texto constitucional. Como decías, el 86% de aquellos que ejercieron el voto votaron afirmativamente. Hay que decir que participó el 90% de los electores. O sea, el nivel de participación en primer lugar es muy alto. En segundo lugar, solamente o aproximadamente un 9% expresó un voto negativo. Quiere decir, estuvo en contra del proyecto. Y el 86% de los que ejercieron el voto lo ejercieron afirmativamente. Y eso también da muestra de que ha nacido una constitución que se logra del consenso mayoritario de un pueblo, que es una constitución que no solamente podemos verla por un artículo, sino porque la constitución sustenta un proyecto político, reafirma un sistema económico, un sistema político y también
garantiza un grupo de derechos y garantías a los ciudadanos que también fortalece el sistema institucional cubano. Yo creo que es una muestra, no queremos decir paradigmática, pero es un ejemplo de cómo se construye un proceso constitucional en Cuba, cómo se ejerce esa verdadera democracia y participativa del pueblo cubano en cada uno de los sucesos más importantes y trascendentes de la nación. Y yo creo que eso es un poco lo que explicamos, lo que tratamos de trasladar de lo que ha significado ese proceso para el hoy y para el futuro de la Revolución Cubana. Bueno, entonces decimos que es un gran paso en la historia de Cuba, la reforma de esta Constitución que indica una dirección para el desarrollo futuro de la República de Cuba. Sí, yo creo que trasciende mucho porque es una Constitución realmente transformadora, es una Constitución innovadora y es una Constitución que está hecho con la mirada no del hoy, sino del futuro de la patria. Y tiene ejemplos, pudiéramos decir, demostrativos de esa profundidad en la transformación constitucional, que es la transformación también de nuestra sociedad, porque la Constitución no es una simple norma jurídica, es una norma que avala un proyecto, es una norma que sustenta un sistema, y en eso yo creo que es muy importante. Si me preguntaras qué aspectos novedosos y qué aspectos más importantes refleja esa Constitución, bueno, en primer lugar hay uno que es continuidad, la continuidad del socialismo. La Constitución reafirma el sistema político y social socialista que refrenda la Constitución, que además reafirma la irrevocabilidad de ese socialismo y que Cuba jamás pasará al sistema capitalista. Yo creo que esa reafirmación es muy trascendente. En segundo lugar, reafirma también algo que estaba en la Constitución de 1976, que es el papel del partido y su carácter rector en la sociedad, y adiciona además que este Partido Comunista tiene un carácter democrático y que tiene que tener una vinculación permanente con el pueblo. Esos son dos elementos novedosos. Ahora, la Constitución trasciende también por un grupo de instituciones. El reconocimiento del Estado de Derecho, de que Cuba es un Estado socialista, ese concepto de Estado socialista de derecho, quiere decir en un Estado en que la supremacía de la ley, en el que el papel de la Constitución, en el que el respeto a las normas jurídicas es un sustento fundamental, el imperio de la norma jurídica para el funcionamiento de la sociedad, para el funcionamiento de la institucionalidad. Y ese es un elemento clave que se adiciona en uno de los artículos primeros de la Constitución. Y también el modelo político, como le decía, el papel del partido, el papel de las organizaciones de masa, el papel de nuestra sociedad civil en aras del proyecto social que construimos, y también los cambios en el orden económico. Yo creo que hay que explicarlos a detenimiento. En primer lugar, Cuba mantiene como un Estado socialista, su núcleo fundamental se sustenta en el orden de que la propiedad socialista de todo el pueblo, o sea, la propiedad pública, es la base del sistema económico. Y se ejerce esa propiedad sobre medios fundamentales. Ya ese concepto de medios fundamentales lo habíamos modificado desde la reforma de 1992 y permite que entendamos que en el socialismo hay un grupo de medios que no tienen el carácter de fundamentales, que pueden ser gestionados o que pueden ser propiedad de otros actores económicos y que todos pueden contribuir al desarrollo económico, de tal modo que ya la Constitución reconoce, entre otras propiedades, tipos de propiedad, reconoce la propiedad privada. Reconoce la propiedad privada, da garantías y ofrece garantías a la inversión extranjera como un elemento no complementario, sino como un elemento fundamental, como un elemento dinamizador de la economía cubana. Eso es en el orden del diseño económico constitucional. Yo creo que eso es fundamental. Y también el papel de la empresa pública, el papel de la empresa estatal, que tiene que ser un elemento primordial, el elemento principal del cual se genere la riqueza del país. Eso está a tono con el papel de la propiedad estatal o la propiedad pública
o la propiedad socialista de todo el pueblo. Ese serían en el orden económico aspectos cardinales. Se mantiene el reconocimiento de la planificación, pero hay un reconocimiento al papel del mercado en los marcos de una economía planificada, en los marcos de una economía socialista. Esto también es una innovación en el proyecto, reconocer el papel del mercado que no se puede soslayar. Y funciona también, hay que entronizarlo en el ámbito de la planificación. Hay que conjugarlo en los marcos de una economía que tiene una base muy fuerte de planificación. Ahora, esa planificación también tiene que cambiar, tiene que haber una mayor descentralización, etcétera. Igual que la empresa pública tiene que tener mayor autonomía, que la Constitución le reconoce, pero tiene que tener mayor eficiencia. Y ese también es un elemento en el ámbito económico. En el ámbito institucional, hay que decir que ha habido un cambio de fondo en la estructura del Estado. Hasta este momento, en el diseño estatal se compone la estructura del Estado a nivel superior por un jefe de Estado que es jefe de Estado y gobierno, el presidente que es el presidente de los consejos de Estado y de ministros. Ese es el modelo de la Constitución de 1976. De tal modo que el jefe de Estado es jefe de Estado, dirige el órgano colegiado que es el Consejo de Estado y dirige el Consejo de Ministros. Y a su vez, ese órgano colegiado que es el Consejo de Estado es el órgano permanente de la Asamblea Nacional. De tal modo que el jefe de Estado tiene tres funciones conforme a la Constitución del 76. Jefe de Estado, jefe del órgano permanente y además jefe de gobierno. Eso ahora se rediseña, aparece la figura del presidente de la República, aparece la figura del primer ministro y aparece que el presidente de la Asamblea es quien preside el órgano permanente de la Asamblea Nacional. También en la estructura de los órganos locales hay cambios fundamentales. A nivel de provincias hay un cambio en el sistema asambleario que se elimina y aparece un gobernador, el cual ejerce un papel fundamental en esa estructura, y también un consejo provincial en el que también adoptará determinadas decisiones a nivel de provincia, en el cual estarán el gobernador y el vicegobernador y los presidentes de las asambleas municipales del Poder Popular, de manera que esos órganos que son electos, esas personas que son electas directamente por el pueblo, están representados en la estructura provincial y a su vez los que dirigen la administración en los municipios, que son los intendentes. Esa es un poco la estructura. Hay otros cambios como la creación de un consejo electoral con carácter permanente, hay una profundización, una extensión y una expansión muy grande en materia de derechos. Eso también es significativo en la nueva Constitución. La amplitud de la gama de derechos humanos que reconoce la Constitución y además las garantías jurídicas y materiales que se ofrecen para el ejercicio de esos derechos, incluido la tutela judicial ante la violación y vulneración de uno de esos derechos por cualquier persona, una autoridad, un empleado público, cualquier sujeto. Yo creo que esos son los elementos y hacen que esa Constitución sea un paso trascendente en la historia constitucional y en la historia de la Revolución Cubana. Bueno, después de hablar sobre los asuntos internos de Cuba, ahora hablamos sobre la diplomacia cubana. ¿Cómo valora usted la actual relación entre Cuba y Estados Unidos? Bueno, las relaciones con Estados Unidos se han deteriorado, pero por responsabilidad del gobierno de los Estados Unidos. Los avances que habían tenido durante el periodo del presidente Obama se han echado al piso. La administración Trump se ha empeñado en incrementar la agresividad y la hostilidad contra Cuba. Y prácticamente en un periodo de tiempo han barrido con los pocos avances que hubo durante el periodo de la administración Obama. Los ejemplos son evidentes. Prácticamente no hay semana en que no aparezca una nueva medida punitiva contra Cuba. Las últimas son muy fuertes. En primer lugar, la aplicación del título 3 de la ley Helms-Burton. Título 3 de la ley Helms-Burton permite a ciudadanos norteamericanos o ciudadanos que eran cubanos y después se hicieron norteamericanos poder demandar en cortes norteamericanas a personas cubanas o a instituciones cubanas o extranjeras que trafiquen, que es el término que ellos usan,
con propiedades que Cuba nacionalizó o confiscó en el ejercicio de su soberanía. ¿Cuál es el objetivo? En primer lugar, eso. En primer lugar, establecer un temor hacia los inversionistas extranjeros, incorporar un elemento de disuasión a que la inversión extranjera no avance en Cuba, porque saben que eso es un elemento importante del desarrollo económico. Eso tiene varios conflictos en el orden internacional. Primero, viola las propias normas de los Estados Unidos, viola el ordenamiento internacional por su carácter extraterritorial, y Estados Unidos está teniendo conflictos no solamente con Cuba, sino también con la Unión Europea, con Canadá, que no aceptan esas normas que tienen ese marcado carácter extraterritorial. Ese es un ejemplo, pero también ha disminuido la capacidad, ha puesto límites a las remesas que los ciudadanos cubano-americanos envían a sus familiares en Cuba. Ese es otro ejemplo. La última medida ha impuesto un cierre al crucerismo, al turismo de crucero, por el cual venían cientos de miles de norteamericanos. No hacer turismo, porque a los norteamericanos les es prohibitivo hacer turismo a Cuba. Tienen que estar catalogados en 12 categorías que están autorizados, tener determinados permisos, pero aún así, por esa vía y por los llamados contactos pueblo a pueblo que se incrementaron durante el periodo Obama, cientos de miles de ciudadanos norteamericanos venían a Cuba y todo eso se ha eliminado. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es también imponer restricciones a la economía cubana, porque esos cientos de miles de norteamericanos, algunos se hospedaban en hoteles, se hospedaban en viviendas particulares, comían en restaurantes particulares, y también hay una afectación a ese sector público emergente, a ese sector no público, a ese sector privado emergente que ellos dicen que apoyan, y de tal modo que están afectando también a ese sector de cuenta propia, a ese sector de trabajadores autónomos o en algunos casos trabajadores privados en la economía. Esas son algunas de las medidas. Eso tiene muchos conflictos, la agresividad no se detiene. Cuba no es responsable. Vamos con el tema de relaciones bilaterales entre Cuba y China, porque hace 59 años Cuba estableció relaciones diplomáticas con China, convirtiéndose así en el primer país de la región latinoamericana en establecer relaciones diplomáticas con la República Popular China. A lo largo de estos años, ambos países han mantenido estrechos intercambios de muy alto nivel, compartiendo las buenas experiencias de gobernación y administración del país, también profundizando las cooperaciones en muchas áreas. ¿Cómo valora usted, cómo resume usted los nexos bilaterales entre Cuba y China a lo largo de estos 59 años? Lo que Cuba tiene hoy en el mundo es con China, no solo en el orden económico comercial. China es el segundo socio comercial de Cuba. Para China, Cuba es el primer socio comercial en el entorno caribeño, en el área del Caribe. Cuba tiene un nivel de exportación de productos hacia China muy importante, y también China suministra importantes materias primas e importantes productos hacia Cuba. Eso es en el orden económico. En el orden político hay una gran coincidencia en el plano internacional, hay una amplia comunicación y estrechos vínculos que se han profundizado durante todos estos años, y que son un ejemplo de relaciones entre dos países en los cuales hay niveles de cooperación, de identidad, de objetivos, porque ambos estamos construyendo el socialismo, cada uno con sus características, cada uno con sus realidades, con su cultura, con su historia, pero indiscutiblemente que hay objetivos comunes que nos unen y que son los que han cimentado esas relaciones que se han fortalecido en los últimos años. La visita del presidente Xi Jinping a La Habana, la visita reciente del presidente cubano Díaz-Canel en noviembre del 2018, que amplía la esfera de las relaciones entre Cuba y China. Recientemente visitó China nuestro canciller Bruno Rodríguez Parrilla, en los cuales también se amplió el diálogo político y se abrieron determinados espacios en las relaciones. Hay un intercambio fluido y permanente entre muchas delegaciones,
porque todos los países que hoy construimos el socialismo debemos intercambiar cada uno, conocer de las experiencias de los otros, no para copiarlas, porque cada país tiene sus características, pero sí para conocer la marcha de esos procesos en nuestro país. Y el intercambio de delegaciones y los intercambios de experiencias entre Cuba y China se incrementan, son permanentes, periódicos, en muchas áreas del conocimiento, en la ciencia, en el ámbito jurídico, en el ámbito político, en el ámbito comercial y económico. Yo creo que cada vez se incrementan más. El año próximo tendríamos las relaciones, el 60 aniversario de las relaciones con China, que como explicabas, Cuba fue el primer país en reconocer a la China socialista, y eso no se olvida ni por la parte china ni por el pueblo cubano, y también será un momento importante para dinamizar aún más las esferas en las cuales siempre tenemos insatisfacciones. Cuba hoy, por ejemplo, tiene inversiones en China en el ámbito de la biotecnología, tiene 3 empresas que están aquí radicadas, que es un ejemplo de lo que podemos hacer. China está comenzando inversiones en nuestro país, hay posibilidades de inversión en la zona especial de desarrollo de Mariel, comienza a gestarse un desarrollo inmobiliario con aporte de una empresa china. El ejemplo del hotel que Cuba tiene aquí y que administra Kempinski en Shanghái es un ejemplo también de las cosas que podemos, de lo que hemos hecho y de lo que podemos hacer a futuro. Reitero, yo creo que es un ejemplo de relaciones en este mundo en los cuales nos asiste una gran coincidencia. En los foros internacionales, en primer lugar, China y su voz ha sido alta y firme en el apoyo a Cuba frente al bloqueo y la injerencia de los Estados Unidos. Y eso Cuba lo reconoce. E igualmente, China sabe que la voz de Cuba, en el principio de que una sola nación, un solo Estado, China siempre tendrá el apoyo cubano. El apoyo de Cuba a la ampliación de la franja y la ruta de la seda y su ampliación a América Latina, sabe que tendrá el apoyo cubano, y ya de hecho el presidente Díaz-Canel firmó un memorándum de entendimiento para su ampliación de este proyecto político, económico, comercial en las nuevas condiciones de cooperación en este mundo hacia América Latina, y lo vemos con muy buenos ojos. Por tanto, tenemos muchos ámbitos en los cuales las relaciones pueden seguir profundizándose, porque somos 2 pueblos hermanos, hay una tradición que no es de ahora, de este siglo, no es de este tiempo, es de cuando los chinos compartieron con Cuba, con los cubanos, en las luchas por la independencia frente al colonialismo español, y dieron su sangre también y anegaron la sangre junto a los cubanos por la defensa de la independencia y el logro de la soberanía. Y eso el pueblo de Cuba no lo olvida. Bueno, al final, ¿cuáles son sus perspectivas sobre el futuro desarrollo de este vínculo bilateral? Yo creo que continuarán profundizándose, que hay una gran voluntad, que las nuevas generaciones de cubanos y de chinos seguirán esa misma línea que se cimentó durante tantos años, que vemos en China un gran amigo, un gran hermano en este mundo tan convulso en el orden internacional, que seguiremos ampliando nuestros vínculos, nuestras relaciones, nuestra cooperación, este ejercicio cotidiano de intercambio que mantenemos con la parte china, porque cada uno debemos aprender de lo otro. Cuba modestamente transmite su experiencia y también escucha, ve y analiza el desarrollo de China, su modelo, y cada uno construye el socialismo con sus características. Yo creo que hay una voluntad y que tenemos grandes expectativas de que esas relaciones continuarán elevándose. Bueno, compañero Acosta, muchas gracias de nuevo por aceptar nuestra entrevista y por sus comentarios. Muchas gracias. Gracias a CGTN, y ha sido un gran placer conversar con usted.